la cual te venimos a adorar, venimos a bendecir tu poderoso nombre, Jesucristo. Gracias, amado Padre, por las palabras, Señor, que tú tienes para nosotros a cada día, Señor, las promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Te voy a leer unas palabras que están en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Te voy a leer del verso 22 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo nacidos, y no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Gracias, amado Rey. En este día, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias por la bendición, Señor, que tenemos de poder escuchar, Señor, tus palabras y tus promesas que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy muchas gracias por las vidas, Señor, que se encuentran en este lugar, Señor, y por aquellos que están conectados, Señor. Gracias, Padre. Los bendigo en tu poderoso nombre, Señor. Y te pido en el nombre de Jesucristo, Padre, que cada día, Señor, les des palabra tuya, Señor. Palabras de vida, Señor. Palabras, solo tú, Padre, tienes palabras de vida, Señor. ¿A dónde podíamos ir, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Gracias, amado Rey, porque nos has llamado, Señor. Nos has llamado a salvación y a vida eterna, Señor. Y gracias por el propósito, Señor, que nos has dado en nuestras vidas, Señor, que es el de adorarte, el de bendecirte, Señor, el de glorificar tu poderoso nombre, Señor. Gracias, amado Dios. También te pedimos, Señor, que haya una lista, Señor, de personas que requieren oración, Señor. Por Alfredo Díaz, Señor. Por Leticia Rodríguez, Alejandro Quiala, Señor. Dolores Ronzón, Alejandro y Aurea Juárez, Señor. Por Lupita Juárez, Señor. Por Lisa Pelayo, por Pamela Sánchez, Señor. Necesitan sanidad, Señor. Necesitan fortaleza. Necesitan de ti, amado Dios. Alcánzalos y salva a cada uno de ellos, Señor. Así como nos alcanzaste a nosotros, Señor. Ten misericordia, Señor, de estas familias, Padre. Te necesitan, Señor. Un toque tuyo, Espíritu Santo, es suficiente para sus vidas, Señor, y para sus familias, Señor. Atráelos a ti con lazos de amor, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amado, si traes tu diezmo, tu ofrenda, sácalo, ponlo en tu mano. Vamos a orar, vamos a dar gracias por la provisión que Dios nos ha dado en nuestra vida. Le voy a decir a Clau, por acá está la caja, pueden depositar sus diezmos, sus ofrendas. Amado Rey, te damos gracias por tu provisión, Señor. Gracias por la fuente de provisión, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, amado Jesús, porque sabemos que tú bendices, Padre, al dador alegre, Señor. Y con esa alegría de corazón te venimos a dar, Señor, lo que te corresponde, Padre. Amada familia, una bendición poderles ver. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias porque podemos estar juntos, unánimes, alabando
a nuestro Padre Celestial. Gracias, familia. No sé si haya personas que nos visiten por esta vez en su casa, por primera vez, y nos indican levantando su mano. Les queremos dar una bienvenida. Profe Ángel, bienvenido. Bienvenida, señora. Gracias a Dios por sus vidas. Les bendecimos, les amamos. Vamos a escuchar la palabra de Dios que Dios preparó para nosotros a través del pastor Fidel Rodríguez. Adelante, pastor. Qué gusto verles, familia. Nos reunimos nuevamente aquí en esta su casa, Vida y Libertad. Esta casa que Dios ha preparado para que podamos tener ese encuentro maravilloso con el amado. Y aunque sabemos que en casa nos encontramos con nuestro amado, pero el Salmo 133 dice que es bueno y es agradable habitar los hermanos juntos en armonía. Y esa armonía tiene que ver con el entender que adorar y exaltar a Dios juntos nos da el privilegio de sentirnos hijos y herederos de las grandes promesas que Dios tiene para nosotros. Hoy quiero compartir contigo la segunda parte de este mensaje que hemos titulado Soy un desastre. Y bueno, de la mano de lo que hoy vamos a compartir, quiero que me acompañes en tu Biblia. Vamos a tomar como referencia la misma cita que estudiamos en la primera parte, porque de ahí quiero partir. Y bueno, en Mateo, en el capítulo 7, nosotros tomamos una porción que curiosamente en la primera reunión no curiosamente, Dios sabe por qué, yo no esperaba que Jorge comenzara su oración con esta misma cita, pero leída a través de Marcos, ¿sí? Pero bueno, en Mateo, en el capítulo 7, nosotros leemos en el versículo 24, cómo Jesús le expresa a las personas que en ese tiempo le escuchaban, les dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Una casa fundada sobre la roca es una casa que prevalece, es una casa que no se pierde, es una casa que estarán acechadas ciertamente, pero que lo que Dios hará en esa casa es respaldo de que esa casa no sufrirá ningún daño. Tengo una versión que quiero presentarles. Si me van apoyando con las diapositivas, y al final cierro con los apuntes que tenemos. Y bueno, diciendo estas palabras las tomé de una canción que quizá algunos que son de mi generación han escuchado, ¿verdad? O escucharon. Y bueno, esta canción comienza sale por primera vez al público en el año de 1985. La canta Timbiriche, que fue el disco número 6, el primero ya como adolescentes. Sí investigué de Timbiriche, ¿no? Había que documentarse. Y dice que ellos ya eran adolescentes, ¿sí? Y querían expresarse a una generación que estaba pasando por momentos muy turbulentos. Yo te he de decir que a la edad en 1985 estaba yo chamacón. Ahorita soy chamacón, pero en aquel tiempo estaba yo más chamacón. Y, ¿qué pasó? Y mira, y mi esposa es la que hace.
Si supieran que me lleva 6 meses, mejor que ni hable. Sí, y la letra, a ver si te la sabes, no quiero que la corees conmigo, ¿no? Pero dice, solo han pasado algunos días, todo ha cambiado con tu partida, hay platos sucios en la cocina y un perro triste que no te olvida. Hoy me doy cuenta que me haces falta y me pregunto qué pasaría si de repente tú te marcharas para siempre de mi vida. Y ya viene el coro y dice, soy un desastre cuando tú te vas de casa, en el armario ya no encuentro las corbatas, soy un desastre y no entiendo lo que pasa, ya estoy cansado de comidas enlatadas, y así el coro, ¿no? Pero, ¿la quieren toda? Pero si te das cuenta, a veces nosotros vemos que algo que se mueva dentro del ambiente, dentro del contexto en el que nos encontramos, provoca que nuestra vida se torne un desastre, provoca que nuestra vida ya no sea la misma. Dijeran en el argot futbolístico, se nos mueve el tapete, ¿sí? Es decir, el lugar de seguridad, el espacio de seguridad, y entonces todo se vuelve un desastre. Con un ingrediente, con un elemento que en nuestra vida se mueva, todo se transforma, ¿sí? Cuando una persona se ve exigida en un ambiente adverso, saca lo peor de sí, ¿sí? Se convierte o se transforma en ese monstruo que no queremos ver. Si no, escóndele las pantuflas a tu mamá y verás cómo se ponen las cosas. Si no, esposo llega tarde y verás cómo. Si no, esposa, un día no hagas o no prepares o no llegues, y de pronto te das cuenta que esas personas están dependiendo de ti o tú estás dependiendo de esas personas y empiezas a reaccionar. ¿Sí? En los trabajos yo recuerdo momentos de tensión donde te dicen, ¿saben qué, señores? Hay auditoría. Y te llegan a las 3 de la tarde y sales a las 4:30. ¿Cómo auditoría ya a esta hora? ¿No? ¿Cómo me piden ese documento precisamente hoy, que es viernes y comienzan mis vacaciones? O sea, y de pronto empiezas a refunfuñar, a gritonear y a enojarte. ¿Sí? Y no sé, nos vamos a casos más extremos, ¿no? Ese momento donde te dicen, ¿sabes qué? Todo se acabó. Todo se acabó. Ya no quiero seguir contigo. Todo se acabó. ¿Sabe qué? Este es su diagnóstico. ¿Tiene usted esto? O, ¿sabes qué? No lograste pasar, ya no puedes continuar tus estudios aquí. O, ¿sabes qué? Papá, me voy de casa. Mamá, ya no quiero vivir con ustedes. O sea, podemos tener distintos contextos que nos mueven el tapete, distintos contextos que hacen que ese cúmulo de elementos que hacían que existiera cierta armonía desaparezcan, y entonces podemos y volteamos a ver que las corbatas ya no están en su lugar. Por dar un pequeño ejemplo, ¿sí? Que ya los trastes están sucios. Es decir, nuestro ánimo, nuestro hacer las cosas, nuestra ilusión, nuestras ilusiones se derrumban. Ya estamos calentando motores, dijeron. El 29 de mayo del año 2021, la familia Sánchez Salamigua despertó sin imaginar lo que abajo de sus pies estaba sucediendo. En la localidad de Santa María, Zacatepec, del municipio de Juan C. Bonilla, del estado de Puebla, presenciaron un fenómeno natural que les movió el tapete. Me refiero al socavón de Puebla. Todos escuchamos, ¿cuántos escucharon del socavón en Puebla este año que pasó? ¿Sí? A la fecha, el hundimiento de tierra, que comenzó con 15 metros de diámetro, actualmente llega a 126 metros de diámetro y 45 metros de profundidad, imagínense. Y sigue aumentando.
Los socavones, si le pasamos a la siguiente, por favor. Sí, los socavones traen a la vida de las personas inestabilidad. Esa casita que ven ahí es la casa donde vivía la familia Sánchez Salanigua. ¿Sí? Ese hoyo que vemos comenzó pequeño y ellos lo que hicieron es, al momento solo escucharon ruidos y de pronto se asoman y estaba el hundimiento. Pero el hundimiento no llegaba todavía a donde estaban ellos, a su casa. Sin embargo, se fue tornando cada vez más amenazador hasta que Protección Civil decidió sacarlos de ahí. Eso que no sabían ellos que se estaba gestando alrededor de sus vidas, porque su piso parecía firme, movió todo el tapete. En la vida entendemos de manera natural que una persona es conocida por su aspecto físico y por su aspecto emotivo, ¿sí? La apariencia física la vemos, Fidel, mira, es joven, guapo, bien parecido, su cabello, no, que el cabello no va, pero su forma de vestir le hace con ciertas características, y pues eso es lo que conoce la gente. Pero no sabe si a lo mejor se me está cayendo ese diente que parece muy bien, o a lo mejor ese ojo ya no me anda funcionando bien, sino que está viendo la apariencia. Y en lo emotivo también nosotros nos presentamos ante la sociedad con ciertas características. Hay un hombre que estudió esta temática llamado Hipócrates y estableció una serie de elementos de los que él habla y dice, bueno, hay personas que de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus rasgos, no los rasgos físicos, sino los rasgos de personalidad, se considera flemático. Ese tipo de personas son reflexivos, son tranquilos, muy justos, incorruptibles, poco comprometidos, simpáticos, adoran la buena vida y les gusta poco el trabajo. Todo iba bien hasta que les gusta poco el trabajo. Están los flemáticos, ¿no? Ese tipo de personas que son reflexivos, tranquilos, muy justos e incorruptibles también. Sin embargo, perdón, ya estoy leyendo ¿qué dije? Los flemáticos. Ahora los melancólicos son inquietos, muy reflexivos también, inestables, ansiosos, adoran el silencio y la soledad, se olvidan de su entorno y se distraen fácilmente. Bueno, algo tenían que tener de... Luego están los sanguíneos, que son alegres, enérgicos, vigorosos, con potencia. Son personas de buen humor, apasionados y brindan confianza. Y están los coléricos, que son perseverantes, rápidos en sus decisiones, que aspiran a lograr grandes cosas, activos, extrovertidos, son personas ambiciosas, individualistas y exigentes consigo mismos. Entonces, esa es la otra cara que damos, o sea, vemos la parte física, pero también vemos la personalidad, y a quien le gusta analizar las personalidades, podemos decir, esta es la descripción de esta persona. Y puede hasta ese momento actuar así, aparentar ser así, pero no vemos qué está pasando abajo. No sabemos si puede en cualquier momento suscitarse ese socavón del que estamos hablando, que se pudo dar en Puebla. Independientemente de la personalidad y la apariencia física, una persona puede desconocer, ¿sí?, lo que hay abajo, lo que hay detrás de sí, qué cosas podrían provocar que todo cambie. Y esto habla de inseguridad, de incertidumbre, y esto es lo que nos ha vendido esta nueva temporada que estamos viviendo, esta nueva normalidad a la que nos estamos enfrentando. ¿Cómo llegamos a sentirnos tan inseguros? Hay personas que se llegan a sentir al borde del colapso con situaciones terribles. Estamos hablando de personas que sucedió en alguna ocasión un socavón y que ya esto se torna, por muy seguros que estén, en cualquier lugar donde estén, se sienten inseguros. Sienten que ya no hay certidumbre en el piso en el que caminan. Sienten que ese colapso
que se suscitó, a lo mejor por la pérdida de un ser querido, a lo mejor por la mala noticia, a lo mejor por esa enfermedad, a lo mejor por ese problema financiero, ellos ya no se sienten seguros. ¿Y qué hacer? Vamos a la siguiente, por favor. Nosotros debemos comprender que una vida, yo creo que se saltaron varias ahí. Nosotros llegamos a comprender que una vida que está sustentada en las cosas terrenales, ¿sí?, en la apariencia física y solo en las emociones o lo que satisface las emociones, es una persona que no puede disfrutar. Aún podrá sentarse a la mesa a comer, ¿sí?, y estará pensando que en cualquier momento la mesa se puede hundir. Podrá tener servido el mejor de los platillos y se sentirá inseguro o insegura. Eso es lo que llega a pasar en nuestras vidas cuando nosotros vivimos un socavón como ese. Mientras yo meditaba la canción esa de Soy un desastre, ¿sí?, recordaba aquellas fechas en que mi mamá se fue de la casa. Yo sabía que iba a suscitarse una situación de desenlace en casa. La relación entre mi papá y mi mamá se había desgastado mucho, ¿sí? Eran discusiones terribles donde nosotros llorábamos al verlos pelear, al verlos discutir tan fuerte. Y de pronto se suscita ese día donde mi mamá dice: hasta aquí llegué. Toma sus cosas, agarra a mis 2 hermanas menores que yo y se va de la casa. En algún momento al verlos pelear yo llegué a expresar: siento que sería mejor que no estuvieran juntos, están haciendo mucho daño. Eso fue lo que yo llegué a pensar. Y cuando mi mamá partió, nos quedamos mi hermano más chico y mi otro hermano y yo. Ella se fue con las niñas y dejó a los niños en casa con papá. Pero era un futuro incierto, porque no sabíamos las reacciones que se iban a dar. El socavón se sucedió, ¿sí? Ese movimiento de tierra imaginario se dio. No amanecimos el primer día sin mamá en casa. La casa se sentía vacía y se sentía sola. Los trastes, no tenía yo corbatas, pero mis calcetines no estaban en su lugar. Mi ropa no estaba en su lugar. La comida, no había comida, no había nada preparado. Mi papá, al ver la situación, pues también le afectó y hizo sus cosas, tomó sus decisiones. Y yo me veo con 2 hermanos menores. ¿Qué vas a hacer? Pues hay que salir adelante. Entonces, pues había que lavar trastes, lavar ropa, tender, o sea, la mamá ahora tenía que ser yo, ¿sí? Y ese cúmulo de desastre, de trabajo, de cosas como la canción, llegó a mi vida siendo un chamaco de 14, 16 años. Cuando me doy cuenta de todo lo que había que hacer y que mi mamá cubría y que mi mamá suplía, dije: realmente, pues me identifico, ¿no? ¿Cómo dicen los chavos? De aquí soy, ¿o cómo? Así soy, ¿no? De aquí soy. Sí soy, ¿no? Sí soy. Y cuando empiezo a percibir la ausencia, empezó a causar mucho dolor en mi corazón. Yo recuerdo que yo despertaba llorando y había un nudo en mi garganta por la ausencia de mi mamá, ¿sí? Y yo sé que muchos de ustedes quizás así se han sentido, ¿sí? A lo mejor con noticias, a lo mejor con partidas, a lo mejor con situaciones que ya no van a estar, ¿sí? Y nos sentimos inseguros, sentimos que no podemos dar un paso en firme, nos afecta emotivamente y aún nos afecta físicamente, lo podemos percibir. Y cuando la casa se vuelve un desastre, había que tomar decisiones. No nos podíamos quedar en las condiciones en que estábamos. Había que librar tiempo de llanto y de sentir que algo nos faltaba. Llorar por mi madre era un sentir que duró muchos meses.
A veces yo veía a mi mamá a lo lejos, a veces la iba a visitar al lugar donde mi mamá se había ido, pero yo no me podía quedar con ellos. Y ella tampoco podía ir a casa. Yo anhelaba con todo mi corazón que mi papá y mi mamá se reconciliaran. Y pues eso fue un efecto que duró un buen tiempo y que afectó no solo mi vida, sino la de mis hermanos. La pérdida de un ser querido es un socavón. La pérdida de un negocio es un socavón. El embargo de una casa es un socavón. Un diagnóstico adverso es un socavón. La traición de un ser querido es un socavón. Un accidente es un socavón. El socavón provoca daño y en muchas ocasiones no nos damos cuenta qué tan grande es el daño que provoca. En Mateo, lo que acabamos de leer en el 7:24, Jesús habla, dice: cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué palabras dijo Jesús antes para poder condicionar y decir: si las oyes y las haces, vas a estar en algo firme? Eso es lo que interesa en este momento. Si quieren quitar la diapositiva, voy a basarme acá, ¿sí? Eso es lo que realmente debemos poner atención. No en que va a haber socavones y que, uy, qué miedo, sino a ver, ¿qué tan firme estás cuando viene una tormenta? ¿Qué tan firme estás cuando viene un suceso desagradable? Quiero que consideres por un momento cómo se forma un socavón. Los científicos descubrieron que un socavón se genera cuando la lluvia ácida comienza a dañar las piedras que sostienen, la caliza, que sostiene la base en la cual estamos parados. Se va deshaciendo y cuando se va deshaciendo, esto provoca, la lluvia ácida, esto provoca que se vaya haciendo un hueco abajo, ¿sí? Con las corrientes, y se va perdiendo la firmeza y entonces viene el socavón. Así es, similar a lo que vimos hace un ratito. Y entonces cuando nosotros nos percatamos de que esto puede suceder, nosotros tenemos que sustentarnos en algo firme. Jesús, antes de decirles: tómense de Cristo, plántense en la roca que es Cristo Jesús, hagan sus casas de tal manera, y sus casas se refiere a nuestra vida, cimiéntenlas de tal forma que estén parados en algo firme. Y lo que es firme es la palabra de Dios. Lo que es firme es la obediencia a la palabra de Dios, es el caminar en los propósitos de Dios. Jesús comienza en el capítulo 5 dando una serie de enseñanzas que los discípulos y las personas que estaban escuchando debían tener claras. Primero, Dios se las enseñó en el Antiguo Testamento con los mandamientos, las ordenanzas y los preceptos al pueblo de Israel. Pero Jesús viene y hace un replanteamiento y habla que ahora, en contraste contra lo que se creían en ese tiempo los israelitas, ¿sí?, Él les dice: ahora son bienaventurados los pobres de espíritu. Y es cuando tú dices: órale, es bienaventurado alguien que es pobre de espíritu, contra lo que creían los israelitas, que decían: no, nosotros somos linaje de Abraham, nosotros somos el pueblo escogido. No, para nosotros todos los demás pueblos no importan, el que importa es nuestro pueblo. Y Jesús dice: no, aquí son los pobres de espíritu. Y así se va. Por ejemplo, habla de que seamos sal, habla de que seamos luz, habla de quebrantar, de quien quebranta la ley, que no debemos quebrantarla. Habla de no asociar, no airarse o no enojarse con nadie. Habla de no adulterar, habla el tema del divorcio, habla el tema de los juramentos, habla el tema del amor a los enemigos, habla el tema del dar. En el capítulo 6 habla el tema de la oración, ahí es donde da la oración del Padre Nuestro. Habla el tema del ayuno, habla el tema de los tesoros en el cielo, habla el tema de cuidar lo que vemos, habla el tema de no amar la riqueza más que a Dios, habla el tema de evitar el afán. En el capítulo 7, por ejemplo, habla de no juzgar a los demás,
habla de orar a Dios, habla de entrar por la puerta estrecha, habla de conocernos por los frutos, darnos a conocer por los frutos, y habla de hacer la voluntad de Dios. Y entonces dice, cualquiera que oye estas cosas, lo compararé a un hombre prudente, que sustenta su casa sobre la roca. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros sustentamos nuestra vida en cosas que no tienen valor, en muchas de las cosas que son superficiales, en muchas cosas que solo nos dan apariencia. Y estoy hablando de los contextos, la apariencia, a lo mejor un buen vestido, un buen traje, unos buenos zapatos. Oye, bueno, eso está bien que los compres, pero si tu vida va a depender de la apariencia que hoy presentas ante los demás físicamente, podría ser algo superfluo, algo que solamente te está dando una apariencia, pero podría ser que en lo profundo, en el fondo, no haya firmeza, no estés bien plantado en lo que realmente vale la pena. Y podríamos pensar en la otra parte, pues es que yo tengo que ser así, tengo que comportarme así, tengo que lograr esto, tengo que lograr esto otro, tengo que alcanzar esta meta, tengo que tener este puesto, tengo que conseguir este carro, tengo que conseguir esta casa, tengo que conseguir este diploma, este título. Y entonces también esa parte, si no está bien sustentada, solamente será apariencia. Lo mismo que sufre un doctor en ciencias, lo sufre una persona sin título. O sea, lo mismo puede padecer en las áreas espirituales. Los dos se pueden divorciar, los dos pueden perder familia, los dos pueden padecer una enfermedad. ¿Qué te hace diferente? La diferencia está en cómo tú estás preparado para enfrentar las cosas. ¿Sí? La Biblia lo dice y también los dichos lo dicen, ¿sí? Que no hay acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que puede disfrutar una persona sin Cristo en lo secular, lo puede disfrutar una persona con Cristo. Pero también lo mismo que puede padecer en lo secular o por lo secular, lo puede padecer el otro. No estamos libres de tener accidentes, de tener enfermedades, de tener problemas, de tener adversidades, pero hay una diferencia, ¿sí? La obediencia, el estar plantados, el estar firmes. Yo recuerdo que al inicio de mi vida cristiana, yo percibía que los cristianos eran intocables, ¿sí? Que no les pasaba nada, que no tenían ningún problema, que no iban a padecer de ninguna forma. El enemigo está vencido y está bajo sus pies. Sí, es verdad, ¿sí? Pero Dios te ama y a veces lo usa para que tú y yo entendamos el amor que le debemos a Él. ¿Eh? Ahora, el socavón se puede dar en cualquier momento. ¿Qué tan preparado estoy para el socavón? Nosotros debemos tener cimientos firmes que nos permitan que las tempestades, las lluvias, los vientos no nos derriben. La pregunta que todos nos podemos hacer es esta: ¿qué tan preparado estoy para vivir una tormenta? ¿Qué tan preparado estoy? Otra pregunta: ¿qué tan firmes están mis cimientos para que no suceda un socavón en mi vida? ¿Cómo ordeno el desastre en mi vida interior cuando hay un socavón? ¿Cómo lo ordeno? Ok, ya vino un derrumbe, ¿sí? Ya sucedió un problema, hay que empezar nuevamente. Sí pasa, no sé si ustedes lo han visto, lo han vivido, cuando en 1998 se vino el huracán Gilberto creo que era, ¿sí? Cuando vino ese huracán, la zona norte de nuestro estado se vio tan destrozada, ¿sí? Hubo muchas personas que perdieron su casa y perdieron a sus seres queridos.
A mí me tocó viajar porque yo vivía aquí en Jalapa y mi esposa estaba en Poza Rica. Me tocó irme por la costa, cruzando en lancha, en taxi, en camión, en todo lo que se pudiera y caminando hasta llegar a Poza Rica. Me hice algo así como 12 horas, pero en autobús eran casi 16, 18 horas. Los que son de allá saben que lo normal son 3 horas y media o 4 en carro, ¿sí? Pero en el trayecto se veía desolador. Casas inundadas, tapadas hasta arriba, muros caídos, toda la que es la parte de Bocandrea para allá, es la zona de casitas, eran casas y sufrimiento y llanto y terrible. ¿Cómo nos levantamos cuando hay este tipo de situaciones? Primero necesitamos una actitud, decidir volver a empezar, ¿sí? Decidir levantar los muros, decidir que si bien es cierto, padecemos, volvemos a levantarnos. Los que creen en Cristo Jesús, los que confían en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Dice la Biblia, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que confían en el Señor. Lo primero es confiar en Dios. Confiar que aun cuando haya un desastre alrededor nuestro, nosotros estamos de pie, porque estamos sobre la roca. Hay muchas personas que no se dan cuenta de esa parte. Nosotros somos diferentes. Dije, quizá podemos padecer lo mismo que los demás, los que no creen, pero somos diferentes. La situación no está en qué tanto yo pudiera peligrar o sufrir un socavón. La situación está en cómo me levanto de él, en qué actitud tengo ante las dificultades y ante los problemas. Yo te puedo decir, en la Biblia muchos hombres sufrieron socavones terribles, ¿sí? Te hablaré, por ejemplo, de un José. Ese José que todo era armonía en su casa y sobre todo para él era el consent de su papá Jacob. Era el consentido y estaba causando tanto impacto en sus hermanos y tanta envidia que decidieron, al principio lo querían matar, ¿sí? Lo metieron a un pozo y de ese pozo uno de ellos tuvo más misericordia que los demás, lo vendió como esclavo. Ese fue un socavón terrible. Moisés, siendo el príncipe de Egipto, mata a un hombre y tiene que huir. Y se va a una tierra, a un desierto, teniendo todas las comodidades y toda la bendición, siendo el hijo de la hija de Faraón. Se tiene que huir, tiene que sufrir, tiene que padecer. David siendo ya parte del ejército de Saúl, siendo el héroe del pueblo de Israel, donde gritaban, Saúl mató a miles y David a 10,000, con todo el reconocimiento y teniendo como promesa que iba a ser el esposo de la hija del rey. El yerno del rey de pronto tiene que ser perseguido y tiene que aislarse en una cueva. Pablo, Pedro, muchos padecieron, pero la diferencia es qué tomamos de las circunstancias por las que pasamos, cómo nos plantamos ante los retos y las dificultades de la desolación, del sufrimiento. Sí, podemos decir en este momento, soy un desastre. En este momento me siento confundido. En este momento siento que mi vida no está completa, pero tengo que levantarme. Tengo que volver a empezar. Tengo que empezar de nuevo, porque ¿quién no te dice que eres ese José que rescata a sus hermanos y los lleva a una vida mejor? Los protege y los cubre. Me ha tocado orar en lugares donde hay personas desoladas que acaban de perder un ser querido. Y al compartirles a ellos, me doy cuenta que me comparto yo mismo.
Me doy cuenta que cuando le obedezco a Dios, cuando que Él da la indicación en Isaías, en Jeremías, de afirmar las rodillas endebles, ¿sí? De afirmar a aquellos que están batallando, que están sufriendo, me estoy afirmando yo. Y dice mi esposa, sí, yo creo que sería buen negocio que nos contrataran como llorones en los sepelios, porque de veras que nos ha tocado padecer. ¿Ah? Nos ha tocado padecer, ¿verdad? Pero lo cierto es que si estamos de pie es porque Dios tiene un propósito para ti. Si estamos de pie es porque aún nos toca consolar. ¿Cómo vas a consolar a una persona con la que tú no sientes empatía, a la que tú no entiendes que ha padecido? Créeme que en estos tiempos hay tantas personas que han vivido un socavón, pero necesitan acercarse a la roca firme que es Cristo Jesús. Necesitan venir a Cristo para que puedan ser consolados, para que puedan ser saciados, para que puedan ser restaurados. ¿Y quién lo va a hacer? Somos tú y yo, los mismos que padecemos, los mismos que sufrimos, los mismos que nos caímos y nos tuvimos que levantar. Amén. He de contarte la historia de un hombre que a mí me impacta cada vez que leo de él, ¿sí? Yo creo que tú lo has escuchado mucho, ¿sí? Ese hombre no tenía nada que arriesgar, ni tenía necesidad en lo aparente. Nehemías se entera de que su pueblo estaba en ruinas. Y él narra cómo se entera. Dice, vino a mí Hananí, en Nehemías capítulo 1, verso 2, dice, vino a mí Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Sus puertas quemadas, es parecido a un socavón. Había destrucción, todo estaba destruido. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué hacer para restaurar? Nehemías entendió. A veces no eres tú el que padece. A veces no eres tú el que está sufriendo. A veces no eres tú al que le afectó. Pero te dueles con los que se duelen. Lloras con los que lloran. Entiendes. Y él narra delante de Dios, reconoce que era el pueblo de Israel el que había fallado. Y eran ellos, y sin embargo él estaba, te quiero platicar el contexto, él era copero del rey. Es decir, él comía de todo lo que comía el rey, estaba a la mesa del rey, era la gente de confianza del rey. Y a lo mejor él podía seguir cómodo en su trabajo, ¿sí? Porque los que estaban en afrenta y en dificultad era su familia, eran los que habían desobedecido a Dios. Sin embargo, su actitud es, Señor, está atento tu oído a mi clamor, porque yo y mi pueblo hemos pecado contra ti. Hubo un socavón,
Puede ser por pecado, por falta, por falla. Reconoce que has fallado. Reconoce que has pecado. Reconoce que te has equivocado, ¿sí? Pero acércate a Dios y pídele perdón. ¿Sí? A lo mejor es alguien de tu familia que está pasando por problemas de alcoholismo, de adicciones, o que falló en su matrimonio, o que falló. Pero primero acércate a Dios y reconoce que fallaste. Reconoce que fallaron, pero clama a Dios por esas personas. Segundo, dice, acuérdate en el versículo 8, ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Lo segundo que hace es recordarle a Dios. No porque Dios no lo sepa, sino porque está haciendo suya la promesa de Dios. Padre, entender la palabra de Dios y aplicarla. La palabra de Dios es una llave que abre muchas puertas. Lo tercero, no sé si me apoyan por favor. Lo tercero que hace Nehemías es orar para que Dios le dé gracia para presentarse ante quienes le pueden ayudar a resolver el problema. Porque él narra, dice, yo era copero del rey. Entonces, a partir de eso, si tú lees en el capítulo 2, Nehemías se presenta ante el rey y el rey le da todo lo que le pide. Y Nehemías se va y lo primero que hace es restaurar muros y puertas junto con el pueblo. Y todos los que estaban caídos y todos los que estaban dolidos y todos los que estaban en lamento son convencidos de que nos tenemos que levantar de la situación en la que nos encontramos y tenemos que salir adelante y tenemos que volver a construir y tenemos que tener sueños y tenemos que exaltar y alabar y reconocer que si de alguien dependemos es de Cristo Jesús. En el capítulo 8 de Nehemías nosotros leemos cómo se abre el libro de la ley y cómo todos son confrontados y se ponen a llorar porque reconocen que si habían sufrido, que si habían batallado, es porque se habían alejado de la palabra de Dios. Hoy tú y yo podemos preguntarnos qué pasó. Yo no me esperaba este golpe. Yo no me esperaba esta traición, yo no me esperaba esta falta, yo no me esperaba padecer esto, yo creía que no lo merecía. Sin embargo, Señor, me doy cuenta que he participado, que quizá he fallado, que quizá no he cumplido, que quizá no he obedecido, que quizá me he alejado de tus mandatos, de tus propósitos para mi vida. Pero hoy, diga conmigo, hoy estoy delante de ti y estoy delante de Cristo Jesús. Estoy delante de la cruz y aquel que dio su vida por mí es fiel y justo para perdonar todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis fallas, todas mis iniquidades. Y si mis pecados fueran tan oscuros, Él hará que mi vida sea una vida de integridad, una vida de santidad, una vida que le honre, le alabe y le exalte. Sí, en este momento podría parecer que tengo un desastre en mi vida, pero Señor, me arrepiento de todo ello. Ayúdame el día de hoy a poner orden en mi vida. Ayúdame a levantar nuevamente las murallas y las puertas para sentirme protegido en ti, para saber que no puedo depender ni de hombre, ni de mujer, ni de mi posición social, ni de mi apariencia física, ni de mi economía. Tengo que depender de ti. Tú tienes que ser la roca sobre la cual yo esté plantado. Quiero invitarte a que inclines un momento tu rostro, que recibas esta oración.
y me ayudes a hacer esta oración. Cierra tus ojos, dile: Cristo Jesús, al igual que todo este pueblo, Señor, que toda esta ciudad, aún que todo este estado y este país, Señor, reconozco que estos tiempos de idolatría, donde vemos manifestaciones que antes no se veían, donde vemos tendencias, corrientes, costumbres, tradiciones, Señor, que atentan contra lo que tú has establecido. Señor, en estas circunstancias, Señor, oro a ti, pidiéndote perdón, Señor, porque gran parte de lo que hemos estado padeciendo tiene que ver con la desobediencia. Hoy te pedimos perdón como tu iglesia. Te pedimos perdón por ese socavón de la pandemia, Señor, que ha provocado tanto daño, aún en casa, a una familia, a personas muy cercanas. Señor, te pido perdón. Por favor, Señor, vemos los restos, vemos las ruinas de lo que ha dejado esta circunstancia y te pedimos perdón, Señor. Por favor, Señor, perdónanos. Hemos fallado, nos hemos equivocado, Señor. Más aún, Señor, te pido perdón por mi familia, por mis seres queridos, Señor, que no te han buscado de corazón, que se han alejado de ti, Señor. También te pido perdón por lo que a mí toca, Señor, porque he dejado enfriarme, Señor, porque he dejado, Señor, que los afanes y las cosas vanas, Señor, me alejen de ti, Señor. Pero hoy estoy a cuentas contigo, Señor. Tú dijiste, Señor, que si yo me arrepentía, tú me perdonarías, Señor. Tú dijiste que si yo te buscaba de corazón, tú tendrías misericordia de mí, de mi familia, Señor. Y hoy me presento delante de ti, Señor, de manera transparente, Señor, no ocultándote nada, Señor, pidiéndote tu intervención en mi vida. Quiero el día de hoy, dile conmigo, quiero el día de hoy plantarme sobre la roca firme, que es tu palabra, que es hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.